Antonio Costa. ¿Cómo está, ex vocal? Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Antonio, Rubén, buenos días. Un gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, pues Antonio, discúlpeme llamarlo así, directamente de persona a persona. Antonio, ayer hubo un acto de desagravio. ¿Qué percepción tiene respecto de este hecho? ¿Repara el daño que profesionalmente o personalmente se le ha hecho a los vocales por un presunto fraude en 2019 por haber orquestado, así dice, ¿no?, la oposición, el tribunal afín al movimiento al socialismo, afín a Evo Morales, un proceso fallido cuyo concepto todavía se mantiene en la hegemonía de algunos medios de comunicación y obviamente de los políticos de oposición que dicen que en 2019 hubo fraude, monumental fraude, gigantesco fraude? Eh, Mira, yo siento que es un paso. Siento que era necesario ese reconocimiento del Estado a una situación tan complicada que se produjo justamente un 10 de noviembre del año 2019. Un momento muy duro, muy cruel, porque a raíz de un informe preliminar sin firmas, o sea, es terrible cómo una medida tan dura como es la detención preventiva, en condiciones además tan complicadas del momento, donde habían enfrentamientos, habían quemas, o sea, muy difícil. Decir que este desagravio es completo, no, eso nunca va a ocurrir. Y tan no va a ocurrir porque yo creo que el verdadero desagravio sería si se investiga la actuación de la OEA y se ven los documentos que derivaron en esos dos informes, el preliminar y el definitivo, y la actuación de la misión de observación de la MOE, que fueron, yo diría, los tres momentos que convulsionaron nuestro país y que motivaron un enfrentamiento entre los bolivianos y que sensiblemente ocurran tantos muertos, pues, ¿no? Eso también es irreparable. La responsabilidad del secretario general de la Secretaría de Fortalecimiento y de las dos misiones de observación y la de auditoría son mayúsculas. Sin embargo, hasta el momento y casi 4 años después, nosotros como Estado de Bolivia, no hemos podido destrabar una investigación independiente que finalmente derive y diga, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por la investigación que yo he hecho, puedo afirmar, no hubo fraude. Pero eso, indudablemente, como parte interesada, no motiva ninguna situación más que la satisfacción personal de haber hecho nuestro trabajo, de haber hecho mi trabajo oportunamente. Entonces, tendrá que ser, pues, inclusive la comunidad internacional la que en algún momento destrabe esta investigación, se haga una investigación independiente en la que inclusive se puedan convocar a las partes, a los expertos, a quienes conocemos también el sistema electoral. Yo tengo más de 20 años participando en el sistema electoral y no fui convocado, y cuando a mí me interrogaban, pues me interrogaban con apreciaciones que no estaban ni siquiera en la norma y menos encuadradas en el tema técnico. Antonio, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense le saluda. Placer conversar con usted. En todo este tiempo, como bien dice Antonio, ya son casi 4 años, seguramente usted ha pensado y por ahí ha encontrado alguna razón que me gustaría que nos las comente ahora. ¿Por qué cree que la OEA actuó de esa forma? Mira, no es fácil
no es fácil llegar a una conclusión que te permita develar la intencionalidad que existió, porque son partícipes de este proceso y de esta situación tan conflictiva, muchas instancias, ¿no? Por una parte, el órgano electoral, por otra parte, las organizaciones políticas, el pueblo boliviano, la movilización que se generó, las circunstancias concurrentes, pero de manera inusual. Y además yo diría por la debilidad en la que fue cayendo el órgano electoral debido a una campaña prestigio que se hizo por más de 2 años, y actuaciones también que ocurrieron al interior del mismo, porque no solamente es externo, ¿no? Internamente también ocurrieron problemas. Una instancia foránea, una instancia extraña a nuestro país, del que inclusive nosotros somos signatarios como parte, que es la Organización de Estados Americanos, haya tenido un rol tan gravitante. Ahora, ¿cómo yo llego a esas conclusiones? Porque he estado investigando de manera casi permanente. Primero, en razón de defenderme. O sea, yo tenía que defenderme de un proceso penal muy duro. Uh-huh. He estado casi un poco más de 2 años prácticamente detenido. Un periodo en el penal de San Pedro y otro en mi domicilio. Hoy, inclusive debido a esa polarización y a esta actuación desafortunada de la OEA, tenemos nosotros casi, y yo en particular, casi como una muerte civil. Pero providencialmente, tomé conocimiento de la publicación de un libro, que es un estudio periodístico de 2 periodistas muy prestigiosos uruguayos, que se llama Luis Almagro no pide perdón. Uh-huh. Y es un estudio periodístico muy interesante. Al principio yo no le tomé mucho interés, debido a que ciertamente el trabajo que hizo la OEA en nuestro país en este último periodo, anteriormente ha sido un trabajo destacable, pero este último periodo, sobre todo en la gestión 2019, fue un periodo muy pobre, ¿no? Muy superficial, muy alineado, muy alineado. Uh-huh. Y claro, cuando escucho la explicación de los autores, hace referencia a un capítulo en particular que se refiere a la actuación del secretario general en la crisis política de Bolivia del año 2019 y la salida de Evo, como ellos dicen. Y bueno, lo que yo hago es comprar el libro. No he podido comprarlo en físico, pero sí lo he comprado en estos libros electrónicos, un ebook, y ahí el capítulo 16 es, pero esclarecedor. Ahí se detalla casi de manera puntual y sistemática cómo ha sido la intervención y cómo se ha ido gestando esta intervención desde la Secretaría General de la OEA. Indudablemente liderizada pues por el secretario general, que es el señor Almagro. Así es. A ver, voy a recordar las conclusiones precisamente de este libro. Nosotros en La Razón le hemos dado amplio despliegue precisamente, igual conociendo de forma digital el libro que Antonio Costa invoca. Dicen los autores Natalevich y Ferreira, hubo una responsabilidad mayúscula de Luis Almagro en todo el proceso crítico que sufrió Bolivia, que admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber podido contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal. Antonio, yo me voy a referir a un asunto. Usted dice que ha habido 2 años de intensa campaña de desprestigio contra el Tribunal Electoral de entonces. Yo voy a referirme a un cable que La Razón tuvo acceso de la Embajada de Argentina en 2019.
Llegó entonces al país el 25 de julio de 2019 el embajador Kevin O'Reilly. Él era subdirector adjunto del hemisferio occidental de Estados Unidos para reunirse en Bolivia con distintos actores políticos, en cuya reunión en la casa del entonces encargado de negocios Bruce Williamson, más o menos pidió a los actores políticos actuar sobre ciertos parámetros a iniciativa de Estados Unidos. Puso especial atención en la transparencia de los comicios, las idas y venidas del Tribunal Supremo Electoral, la contratación de la empresa que regiría la transmisión de resultados electorales preliminares, y en una eventual victoria de Evo Morales, sea porque lo dicen las encuestas o debido a que podría configurarse un escenario de fraude. Ya se hablaba de fraude, esto es entre comillas, podría configurarse un escenario de fraude, en particular en las localidades más pequeñas del interior del país. Ahí vamos a apuntar a las 100 localidades donde hubo un porcentaje de casi 100% para Evo Morales, ¿no? En los departamentos en los que la fórmula del MAS es ampliamente favorita. Esto es de julio de 2019. Más o menos por esa fecha nosotros tuvimos un desayuno, al que nos han invitado, un desayuno al que nos han invitado de la embajada, y allí se decía, Antonio, eso era en junio, el 72% de los bolivianos cree que va a haber fraude. ¿Usted cree, Antonio, con estos elementos que le estoy recordando, ya la posibilidad del Tribunal Supremo Electoral de desarrollar unas elecciones totalmente transparentes eran desahuciadas con mucha anticipación? Bueno, a ver, yo creo que sin apartarme un poco del libro, Rubén, si te parece, claro que sí, quisiera destacar dos aspectos que para mí son importantes. La incidencia de la OEA se presenta en dos momentos, casi respondiendo a una planificación. En la misión de observación electoral, donde siembran las dos condiciones que después se van a repetir en el informe del análisis, porque no fue una auditoría, del análisis de integridad electoral. El primero que es fundamental, se refiere al cambio de tendencia. Este cambio de tendencia ha hecho que inclusive después en electoral se hable del sistema TREP, del sistema de cómputo, de la cadena de custodia, y también se haga una evaluación por parte de un experto sobre la data, sobre los resultados en sí. Entonces, esa primera intervención de la MOE, que era dirigida por un señor González, que fue ex canciller de Costa Rica, tenía un mandato. Y ese mandato venía desde la Secretaría General. Y la Secretaría General, en el mismo libro, donde ustedes han leído esto, dice, había tres opciones. La primera opción era que Evo gane legítimamente. ¿Sí? Dentro de las declaraciones que hace Almagro, dice, para mí eso era imposible, pues Evo tenía menos votos de los que había tenido en el referéndum. Pero esto parece hueco inclusive, porque la norma electoral establece que para ganar una elección, para ser elegido como presidente y vicepresidente, se presentan dos alternativas. La primera es que uno gane en primera vuelta, obteniendo el 50% más uno del electorado, de los votos válidos. O obtenga más del 40% y la diferencia entre el primero y el segundo sea del 10%. Entonces, a mí me parece hasta prematuro que una autoridad de la responsabilidad que tiene el secretario general establezca una acción ya intervencionista
y acote la actuación de esta misión de observación. Dice después, abrimos la posibilidad de que la oposición ganara legítimamente. Claro, era pues posible que la oposición también gane en la primera vuelta, porque se estaba terciando. Era el pueblo boliviano el que tenía que participar y emitir su voto. Y en tercer lugar, aunque no está claramente redactado acá, pero líneas abajo se establece, es que dice que Evo Morales force y se quede con el triunfo en la primera vuelta. Y claro, aquí se da un incidente desafortunado, definitivamente, y que podría interpretarse como el disparador para que actúe la misión de observación y haga esta desafortunada realmente, emisión de un comunicado que polariza y desencadena toda la tragedia. Y fue el corte de la publicación de resultados del tren. Yo creo que eso ha sido un factor gravitante para que se desenlace justamente el operativo que lo tenía planeado Almagro. Claro que sí. Entonces, cuando el comunicado emerge, dice, ha habido un cambio inusitado y se apoya en vía ciencia y en sus datos que ellos obtenían por conteo rápido. La situación era tan cerrada, o sea, el resultado final era tan cercano al 10% de diferencia, que era muy difícil que con el número de mesas que ellos habían tomado como muestra, llegue a una conclusión definitiva, aunque estadísticamente hablando, una simple regresión lineal daba como resultado al 83% cuando nosotros publicamos el día 20 el resultado de las mesas, se daba ya la información de que se había superado el 10%. En regresión, pero, ¿no? En regresión. O sea, no se habían computado todos. Entonces, obviamente, ellos no podían estar conformes con ese resultado tan ajustado y la misión de observación toma pues una decisión política. Y dice, vamos a dar las recomendaciones con respecto a una segunda vuelta. Y ahí se desenlaza todo lo que pasó, pues quemaron los tests, que hubo toda esa confusión, toda esa convulsión social. Y claro, las partes tuvieron diferentes percepciones y diferentes acercamientos con la OEA. Yo creo que inclusive el mismo gobierno, al pedirle la auditoría a la OEA, confiaba pues en el trabajo que iba a hacer la OEA. Y también la oposición confió en el comunicado de la OEA, aunque después no confiaba en la auditoría de la OEA. Eran contradictorias las situaciones. Y ahí, por ejemplo, se desencadena justamente la tragedia para todas las autoridades y funcionarios electorales. Viene un informe preliminar que no tiene fundamentos. Habla de manipulación masiva. Habla de que existieron servidores ocultos. Hablan de que se habían digitado las actas, de que habían firmas. Y cuando uno va haciendo el análisis respecto a lo que fue el desempeño del proceso electoral como tal y cómo se fue desarrollando, tanto en el equipo que llevó adelante el TREP, como en los diferentes tribunales electorales departamentales, las conclusiones de la OEA no coinciden, o sea, no guardan relación. Y de eso cortaremos un poquito, si te parece, y empezamos a ahondar ya con eso. Claro que sí. ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Habrá posibilidad de que los exvocales puedan interponer algún recurso o contraponer alguna investigación de la que usted nos hablaba hace rato y así desahuciar este criterio que todavía divide a los bolivianos con el relato del fraude en relación a también otro relato que defienden en el otro lado de golpe? ¿Es posible
Porque, mira, ni siquiera el embajador ante la OEA, Héctor Arce, ha conseguido de que Almagro abra el informe para una eventual revisión en la Asamblea Permanente de la OEA. Es que la responsabilidad del secretario general en ese problema es mayúscula. Y cuando se conozcan, por ejemplo, los documentos, la documentación de campo, es muy probable que inclusive nos muestren que la redacción del informe final versus los documentos de campo o son muy superficiales o finalmente no hay que olvidarse que algunos miembros de esa misión de observación... Antonio, bueno, ¿nos puedes repetir la última parte en relación a la redacción del informe? Sí, y como yo no conozco exactamente qué documentos ellos tienen como respaldo del trabajo de campo, es probable que los mismos documentos sean demasiado superficiales, pues. Ya. No hay que olvidarnos también, y eso lo conozco a detalle, que cuando los auditores de la OEA requirieron información del órgano electoral, el órgano electoral les entregó toda la documentación, todas las bases de datos. Inclusive, como ellos desconocían los sistemas, cómo era el sistema Trevi, cómo el sistema de cómputo, porque finalmente no lo entendían realmente, pidieron que les exporten la información, que les haga un consolidado, de tal manera que ellos pudieran hacer los análisis. Y ahí yo les quiero contar la historia del experto que hizo el análisis estadístico del cambio de tendencia. Es muy interesante, es muy interesante. Y ahí se ve cómo, por ejemplo, salta a la vista la manipulación que existió. A ver, vamos a preguntarle. Problemas, sí, tenemos problemas en la comunicación. Nos hablaba del experto. No se escucha bien, Antonio. Quedó congelada la imagen. ¿Nos escucha bien, Antonio? Sí, perfectamente. Nos hablaba del experto y sus conclusiones. A ver si nos repite, por favor. Sí. Sí, yo te decía que... Lamentablemente no tenemos... no tenemos buen retorno, Antonio. Lo que establece... A ver, justo en la parte nodal de esta entrevista... Ocurre, no lo estamos escuchando, Antonio, mil disculpas, sí, no sabemos qué pasa. No, creo que es su internet, pero bueno, a ver ahora si podemos volver, Antonio, por favor, a lo que nos estaba explicando. Debe ser, mira, inclusive podemos dejarlo para otra oportunidad y poder centrarnos en el análisis ¿cómo hace el procedimiento para el análisis del cambio de tendencia el experto? Que es un experto conocido, él trabaja en Georgetown, y ellos, por ejemplo, hacen todo un procedimiento para encontrar por el jefe de la misión electoral. Y claro, ellos fabrican un escenario. Es muy interesante eso. Ellos, por ejemplo, para tomar en cuenta la muestra, hacen una comparación entre las actas que se tenían verificadas en el TREP y en el cómputo oficial. Ajá. Claro, las actas verificadas en el TREP alcanzaron al 95%. Pero también comentarles que las transmitidas superaron el 98%. Y esas se transmitieron básicamente el primer día. El día 20 se transmitieron desde los recintos electorales al sistema central del TREP el día 20, el 98%.
tenían imagen y tenían datos. Cuando hacen la comparación, este experto, que es don Ifar Nuruddin, compara las actas, encuentra que el acierto entre las actas computadas supera el 99%. Imagínense ustedes el resultado. Y ese está publicado por él. Él lo ha publicado. Entonces dice, como no se han verificado el 4%, el 5% de las actas, del total de las actas, esa va a ser mi muestra para que yo pueda calcular el cambio de tendencia. Y claro, va elaborando una serie de resultados donde va haciendo la comparación hasta el 85%, hasta el 95% y sobre el 95%. Y ahí concluye tendencia muy difícil de explicar. Antonio. ¿Y por qué razón esto también está mal hecho? A ver. Porque para calcular la tendencia es necesario que se tenga que tomar en cuenta una muestra consolidada. Procesamiento de las actas. Claro, una muestra consolidada. Antonio, ¿no? ¿Qué tal si hablamos en otra ocasión ampliamente sobre esto? Yo voy a comprometerlo a participar de otra entrevista, de otra charla, incluso aquí en el mismo estudio, para que nos pueda mostrar documentos acerca de su investigación preliminar. ¿Le parece, Antonio? Me parece muy bien, porque yo creo que eso es lo medular. Claro que sí. Yo creo que eso es lo medular, y este es el verdadero reto, inclusive, de nosotros como Estado, para lograr que a través de la comunidad pues internacional, no se puede procesar al secretario general y a los funcionarios de la OEA. Ellos gozan de un fuero muy particular. Así es. Ahora, entonces, lo único que queda es develarlo. Claro, ahora una pregunta última, Antonio. Ha dicho el informe preliminar de la OEA que hubo una manipulación dolosa. ¿Puede considerar ese mismo adjetivo usted en relación al informe preliminar? ¿Sabes qué? A mí no me gusta adjetivar nada. Soy muy técnico, ¿te das cuenta? Entonces, cuando hago yo el análisis, me circunscribo a los datos y a toda la información que se tiene. Y soy analítico en eso. Entonces, mis conclusiones son: en esta proporción ha habido el acierto, en esta proporción ha habido los hierros, esto es lo que se ha afectado, esto es lo que no se ha afectado, porque si no, resulta muy subjetivo. ¿Doloso qué es? O sea, ¿cuál era el interés? Mira, es tan particular esto, que dice que habían más de 1.200 actas que tenían observaciones, y en el informe final concluyen que solamente fueron 226. Pero la observación era que era la caligrafía. Ellos observaban que habían actas que habían sido llenadas por la misma persona, pero los resultados estaban mal. Se había modificado la votación, eran otras personas las que estaban como jurados. El material que se utilizó no era el que estaba siendo designado por el órgano electoral. Entonces, ahí es probable que hasta, yo no sé si es forense o no es forense esa evaluación caligráfica. No sé si el que hizo eso es un experto forense, sostener como una contraparte que debería el Estado para evaluar efectivamente. Y decir, bueno, sí, efectivamente, la misma persona llenaron las actas. Pero ¿quién fue? Esto. Efectivamente, ¿se modificó la votación? Imagínate. Ahora dice, hay errores, ha habido manipulación dolosa de datos. ¿Dónde? En la base de datos, en las actas, las imágenes fueron modificadas. Yo puedo asegurarte
de que eso no ocurrió. Muy bien, como seguramente usted dice, no ocurrió ese fraude monumental que calificó Carlos Mesa. ¿Así es? Bueno, yo me imagino que el señor Mesa tiene el respaldo como para decir que existió el fraude monumental. Y si su respaldo es únicamente el informe de la OEA, es un problema. Yo creo que él también, como los demás, hemos confiado demasiado en un trabajo técnico de la OEA que es deficiente.